11:11 de la mañana, mucha atención. María Camila Roa tiene una noticia urgente, tiene que ver con la reforma a la educación, porque se rompió el acuerdo, María Camila. Sí, Juan Camilo, recuerde que ayer le contamos a los usuarios de Noticias Caracol Ahora en esta emisión con la ministra de Educación, Aurora Vergara, que querían llegar a acuerdos sobre la ponencia para el último debate, precisamente porque a los maestros que ayer fueron a paro y a diferentes sectores no les gustó la enmienda alcanzada entre diferentes sectores. Pues la noticia hasta ahora es que ya no habrá dicho acuerdo y que esto prácticamente entierra la reforma. Juan Camilo, podríamos darla por muerta, toca esperar a la próxima semana, porque lo que pasó es que los ponentes y senadores de la Comisión Primera que lograron la enmienda, hoy a las 8:30 de la mañana tenían una reunión para definir qué hacían y nos cuentan que primero no hubo mayor quórum en esa reunión porque ayer estuvieron reunidos por largas horas y no lograron ningún acuerdo sobre esos puntos fundamentales, que eran, por ejemplo, cambiar el sistema de evaluación docente, que recuerde usted que a los maestros les molestaba que entonces los resultados de los estudiantes en las pruebas de estado fueran un determinante para la evaluación de ellos, lo de la educación terciaria como derecho fundamental y también que la financiación de la educación superior fuera prioritariamente pública. No se dieron en eso los senadores como David Luna, Paloma Valencia, Alfredo de Luque, Germán Blanco, que habían logrado la enmienda, y dicen ellos que no consideraban justo que se respetara la autonomía del Congreso de esa manera. Entonces, que logran ellos un acuerdo y porque a los maestros no les gusta, lo cambian a última hora. Pues no hubo acuerdo y nos dicen que ya fueron radicadas dos ponencias diferentes. Una ponencia del gobierno y sus aliados, como el senador Ariel Ávila, la senadora María José Pizarro, los senadores Julián Gallo y demás de la comisión de esa línea política, y otra ponencia que es entonces de Paloma Valencia, David Luna, Alfredo de Luque de la U, Germán Blanco, que corresponde, Juan Camilo, a la enmienda. Ellos dicen que van a mantener tal cual lo que se acordó, respetando, y dicen en un comunicado y manteniendo su palabra de que eso es lo que irá al último debate. El problema, Juan Camilo, pues son los tiempos, pero esa es la noticia de que ya no hay acuerdo y que la enmienda lamentablemente duró una semana, esa enmienda sobre la reforma a la educación. Y recordemos, María Camila, el propio viceministro diciendo aquí en Noticias Caracol, pues que ese parágrafo de ese artículo de la evaluación de los profesores, que eso fue un mico que les metieron y que ellos van a buscar retirarlo en los próximos debates, ¿no? En el próximo, el último. Sí, lo que pasa, Juan Camilo, es que, y pues digamos que ahí hay testigos del hecho, eso no fue ningún mico, eso se acordó. Y se lo preguntamos ayer a la ministra y ella ni siquiera dijo que fuera un mico o que les hubiera molestado. Eso se acordó en esas reuniones largas y extensas en las que hubo debate, que dieron finalmente con la enmienda. Ya lo que hay que ver es si de pronto la estrategia del gobierno fue pues aceptar varias cosas para intentar cambiarlas en el último debate, pero pues le salió mal la estrategia porque miren lo que generó. Pero micos no hubo porque el gobierno fue consciente de todo lo que le estaban aprobando y de todos los puntos que les estaban sumando y eliminando en la reforma a la educación. ¿Qué pasa la próxima semana? Ya no va a haber más plenarias para este tema porque se esperaba un acuerdo y los tiempos están encima. Y el lunes hay plenaria del Senado. Ese lunes se va entonces a citar para la reforma a la educación. Juan Camilo, si la reforma no se aprueba ese día, ya no se aprueba. Porque ¿qué pasa? El martes y miércoles hay debates de control político de la oposición, que recuerde tiene sus sesiones por cuenta del estatuto de la oposición. Y el jueves, que es el último día de esta legislatura, 20 de junio, se ha separado para votar conciliaciones que hacen falta de varios proyectos. Entonces, pues, el proyecto tiene la reforma estatutaria de la educación, tiene ya estas contra las cuerdas y si no se aprueba el lunes ya no fue, Juan Camilo. María Camila, porque sé que usted lo tiene muy claro en la cabeza, son días definitivos en materia política y legislativa para este gobierno, ¿no? Y aquí están varias leyes. Bueno, hoy se empiezan a aprobar leyes importantes como la ley Sara Sofía, que pasa a conciliación. También se hunde la ley de terapia que prohibía las terapias de conversión
está la reforma laboral, está la reforma pensional que está tambaleando, el tema de ganadería extensiva también, que hasta el propio actor de Hollywood, Leonardo DiCaprio, hacía el llamado a aprobarla aquí en nuestro país, en un llamado inédito. ¿Cómo está el panorama hoy? Pues Juan Camilo, digamos que hay que decirlo con franqueza, estos últimos días las plenarias, tanto de Senado como de Cámara, han aprobado muchos proyectos que incluso ya estábamos preparando esa lista para los televidentes y los usuarios de Noticias Caracol ahora, que de pronto no son tan sonados, pero que son importantes, como por ejemplo de la senadora Andrea Padilla, que los zoológicos se conviertan en santuarios, empezar esa transición. Eso se aprobó ayer en la plenaria del Senado. Se aprobó un proyecto de CATE jubilado que ya pone a los congresistas a rendir cuentas sobre no solo, Juan Camilo, el manejo financiero de sus ETL, sino por ejemplo de su asistencia al Congreso y de los viajes que hacen, una rendición de cuenta exhaustiva. Se aprobó también. Se han aprobado muchos, también este proyecto que crea los lugares para cuidar a los bebés, para así ayudar a las mujeres en sus entornos laborales. Es decir, son varias iniciativas de origen legislativo, de origen parlamentario, pero lo que pasa, Juan Camilo, es que los focos se van a las reformas del gobierno y esas sí tienen el caminado un poco más afectado, o más bien afectado, porque lo que pasa con la reforma laboral es entonces que ya está logrando de cierto modo pasar su primer debate desde hoy muy temprano para salvarse, para que pueda continuar en la próxima legislatura su segundo debate. La pensional está hoy en la plenaria de Cámara, entonces vamos a ver si se aprueba o no. Si no se aprueba, Juan Camilo, esta se hunde. Igual que la reforma a la educación, tienen exactamente el mismo panorama, necesitan salvarse con su último debate, o si no, ya pues pasan a hacer historia. Y de resto el gobierno se lleva un balance agridulce porque logró algunas aprobaciones, como por ejemplo de la ley estatutaria de la jurisdicción agraria, que establece el número de jueces, cómo va a funcionar la jurisdicción agraria, la mesada 14, que aunque no es de autoría del gobierno, la respaldaba, la eliminación de las corridas de toros también acogida por el gobierno, pero eso no era de autoría del gobierno. Entonces digamos que como tal proyectos del gobierno no son muchos. El ministro Velasco saca pecho por varios, Juan Camilo, pero a la larga las reformas bandera no se pudieron ni siquiera tramitar ni aprobar. Y hablábamos en estos días con el senador Ariel Ávila y Gabriel Cifuentes en sala de prensa de aquí de Noticias Caracol Ahora, y ellos coincidían en que uno le pasa al gobierno, como dicen las abuelas, por garoso, porque inició radicando todo y nada más en la reforma a la salud duró más de 10 meses. Y también pues por la ruptura de la coalición y ese lenguaje confrontacional del gobierno hacia el Congreso, de que Juan Camilo pues de que haya un golpe, un golpe blando, mejor dicho. Claro, pero mire, Cami, y yo no sé, me gustaría conocer su punto de vista en esto. ¿No es a propósito esto del gobierno? Lo planteaba, y lo digo porque lo planteaba el otro día el representante Víctor Salcedo. Decía, parece que esto es a propósito para llegar hasta el final de la legislatura y ver qué les pasa a punta de pupitrazo. Pues es que mire que esa tesis, de hecho también hablábamos con Gabriel Ariel Ávila, si ya después de un año de legislatura ven que esa era la intención, de entonces que se hundiera todo o hacerlo así, como decimos en Colombia, las patadas, para después señalar al Congreso de obstruir el camino de las reformas. Pero mire lo que pasa, por ejemplo, con educación. La ministra Aurora Vergara intentó a más no poder con la reforma, logran un acuerdo y lo que termina pasando es que por los maestros, por la negativa de los maestros y porque los maestros se niegan a un cambio en el modelo de evaluación, termina pasando esto. Puede que, como lo decía la ministra Aurora, el proyecto necesite cambios y puede que sea válido, que ellos no quieran esa evaluación, pero de cierto modo lo que dice el senador David Luna es que esto demuestra
que no hay ningún golpe blando y que aquí sí se puede llegar a acuerdos, pero que no se está respetando la autonomía del Congreso en esos acuerdos que llega. Porque el día que se sacó adelante la enmienda, María José Pizarro, mejor dicho, una mujer representativa del pacto histórico, lo celebró y dijo, es bueno el acuerdo y lo que tenemos que hacer es seguir adelante. Entonces, en últimas, Juan Camilo, es un poco, se lo digo yo, confuso, porque uno sí ve la lucha de varios ministros, incluso del mismo ministro Velasco, en sacar algunas iniciativas, pero decía, concluía el senador Ariel Ávila, que lo que él cree es que no saben contar, no saben sumar, porque nunca han entendido cuántos números tienen y se ponen a exponer los proyectos sin antes hacer acuerdos. Muy bien, ahí estaba María Camila Roa, por supuesto, con este análisis también, lo que está pasando en este momento en el Congreso de la República. Días muy ajetreados ha tenido nuestra periodista política de Noticias Caracol Ahora. María Camila, gracias. Chao, Juan Camilo, nos vemos. Un abrazo a los usuarios de Noticias Caracol.